Hola, hola. Hola, hola, saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es sábado 8 de abril del año 2023. Yo soy el arquitecto Gustavo Gutiérrez. Yo estoy transmitiendo desde aquí, desde Monclova, Coahuila, México. Bueno, dando seguimiento a este caso que estamos viendo en la ciudad. Hoy es sábado de gloria. Muchos estarán de vacaciones, pero bueno, las noticias continúan y surgió hoy una información muy interesante que vi aquí en el periódico local y referente también a la problemática que se vive en Altos Hornos. Y entonces las quería compartir para que muchos de los que no están embebidos en este problema más o menos se ubiquen en esta problemática. Les puedo decir que eso de que no estén que no estén embebidos en el problema no solamente es para personas que viven fuera de Monclova, también personas que viven aquí desconocen completamente el origen y cómo se llegó a esta situación, pero aquí hay una declaración del juzgado que lleva el proceso de quiebra, donde hace esta declaración muy interesante. Dice: exigirá el juzgado tomar control de Altos Hornos. Exigirá el juzgado tomar control. Bueno, digamos aquí, antes del comentario. Dice: desde el lunes, el juzgado de lo civil, desde este próximo lunes, el juzgado de lo civil iniciará trámites legales ordenando a Altos Hornos de México que instale un generador de energía eléctrica. Dice: desde el lunes el juzgado de lo civil iniciará trámites legales ordenando a Altos Hornos de México que instale un generador de energía eléctrica a efecto de encender las computadoras instaladas en la factoría para ingresar a la información contable y financiera, para tomar posesión de la administración y avanzar en la venta de la empresa acorde a la sentencia de quiebra. El pasado marzo 10, la jueza Mónica Rodríguez, que es la jueza que declaró la quiebra de la empresa, y el delegado de la sindicatura de la quiebra, la persona que fue designada por este juzgado para encargarse de la administración de la empresa, esta persona es miembro de la Cámara de la Industria de la Construcción, si no me equivoco, de Musquis, porque el juzgado, su primera opción era que fuera alguien que se encargara de la administración de la empresa mientras esté en quiebra, fuera alguien de la industria del acero, pero rechazó el cargo. Entonces se buscó otra persona, otro grupo que estuviera dentro, vamos a decir, que supiera de ese mercado del acero, y entonces se eligió a la Cámara de la Industria de la Construcción o la Cámara de Comercio, un organismo en Musquis al que pertenece este señor Oscar Fernández. Se concentraron en la factoría, pero la diligencia no se concretó por falta de energía eléctrica, la cual fue cortada a la siderúrgica por Comisión Federal el 28 de febrero anterior por un adeudo de 95 millones de pesos. Dice: volverá Altos Hornos a ver la luz. En el expediente, este es un dato muy interesante, en el expediente 9A, diagonal 353, diagonal 1999, es el número del expediente 9A, diagonal 353, diagonal 1999, el juzgado primero de primera instancia de lo civil sentenció el 30 de enero de 2023. El juzgado primero de primera instancia de lo civil sentenció el 30 de enero de 2023 la conversión a quiebra de Altos Hornos de México. En el resolutivo se acordó que la jueza Mónica Rodríguez y quien resultase designado delegado de la sindicatura asumirían la administración de la empresa, lo cual no ha sido posible a la fecha. Trascendió que, iniciando semana después del periodo vacacional de Semana Mayor, lo que hará la autoridad judicial será aplicar los recursos establecidos en la ley para que AMSA instale un generador de energía eléctrica que permita encender el equipo computarizado donde está almacenada la información contable,
administrativa y financiera de la siderúrgica. En la sentencia de quiebra, la administración le fue retirada a los actuales directivos de la empresa, Alonso Ancira y su personal. Pero la transición no ha sido posible por falta de energía eléctrica en la siderúrgica. Pero para dar velocidad a la venta de la empresa, el juzgado asumirá la administración. Eso es por un lado. Por otra parte, el dirigente sindical Ismael Leija Escalante aseguró que también a inicio de semana se estaría entrevistando con la jueza Mónica Rodríguez con el propósito de obtener información del estado jurídico en que están los trabajadores sindicalizados en medio del estado de quiebra sentenciada en ese Tribunal de Justicia en materia civil. Apenas el dirigente sindical nacional, porque es el dirigente nacional, se llama Ismael Leija, el dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores de AMSA, apenas va a ir a entrevistarse con la jueza para ver cómo esta sentencia les afecta a los trabajadores. Apenas ayer se están enterando de que pues ellos no tendrían ninguna manera de protegerse en dado que les lleguen a suspender los salarios. O sea, ¿qué actos legales podrían realizar para evitar que en un momento dado les lleguen a suspender sus salarios? ¿Cómo iban a, si la empresa de repente determina ya no pagarles, qué podrían hacer los trabajadores? O sea, apenas después de tanto tiempo, el dirigente sindical se le ocurre acudir con la jueza para que le diga de qué manera les afecta a ellos en sus derechos, ¿verdad? Bueno, primero es aquí, información interesante. La fecha del expediente, 1999. En 1999, para los que no están enterados, la empresa se declara en suspensión de pagos. Es vamos a decir, un derecho que tienen las empresas a declararse en suspensión de pagos para, vamos a decir, que tienen una problemática por algunas bajas de ventas o hay un desajuste en sus finanzas. Y para no dejar de trabajar y pagar a sus deudores, pues se declara en suspensión de pagos. En 1999 la empresa se declara en suspensión de pagos, por eso es el expediente ahí. Ahora, ¿y por qué ese expediente? ¿Por qué no hay un expediente nuevo? ¿Qué fue lo que pasó? Que en ese tiempo, en 1999, la empresa llega a unos acuerdos con sus deudores, los deudores que ya tenía para esa fecha. Entonces, la empresa se declara en suspensión de pagos en esa fecha, pero aprovechó la empresa que iba a cambiar la ley de suspensión de quiebras, la suspensión de pagos y de quiebras de ese tiempo era muy benévola con las empresas, por decirlo así. En un momento dado no tenía una fecha de caducidad que una empresa se declarara en suspensión de pagos y te diera un plazo de 5 años, 2 años, 3 años, 10 años para que sanaras tus finanzas y ya salieras de ese estado en que te protege la ley. ¿En qué manera te protege la ley? Lo mismo de que tus deudores no te obliguen a que les pagues y que de esa manera te compliquen la subsistencia de la empresa. Entonces, las leyes protegen a la empresa pues, para que continúe funcionando, se protejan los trabajos, etc. Y al mismo tiempo tengan una prórroga en el pago de sus adeudos. Que entonces tendría la empresa que llegar a acuerdos con todos sus deudores en qué plazos y en qué términos, renegociar sus adeudos, ya sean tasas de interés, en montos a pagar, etc. Entonces, en esas fechas, estamos hablando de 1999, estamos en el gobierno de Ernesto Zedillo. Hay que recordar que Ernesto Zedillo es presidente de diciembre del 94 a diciembre del año 2000. Se encuentra ya a finales de su gobierno. Entonces, esta empresa, todo eso tiene tintes políticos desde entonces, ¿verdad? Era previsible que el gobierno del PRI fuera a perder la presidencia y no había certeza de quién iba a ganar.
Entonces, también viendo ese futuro, la empresa se protege, se declara en suspensión de pagos y de esa manera evita que sus deudores pudieran apropiarse de ella. Por eso es el apuro. Y por otro lado, que iba a cambiar la ley, ya no iba a ser tan benévola en cuestiones de tiempos para resolver sus problemas económicos. Por eso es que la empresa se mantiene en suspensión de pagos por 17 años. 17 años prácticamente ha estado en suspensión de pagos y en quiebra la empresa durante la administración de esta persona, Alonso Ancira, más tiempo en suspensión de pagos que en un funcionamiento normal. Eso es muy importante de tener en consideración. Entonces, ¿por qué se declara en quiebra? ¿Por qué utilizan esas fechas? Porque ocurrió que uno de los deudores que renegociaron sus adeudos de ese tiempo, de 1999, reclama en estos tiempos, reclamó al juzgado de que no le habían cumplido con los pagos a los que habían acordado cuando la empresa sale de la suspensión de pagos de ese que se había acordado de 1999. 17 años después, estamos hablando en el 2016, la empresa sale de la suspensión de pagos. Se suponía que ya había llegado a acuerdos con los deudores en las formas en que les iba a estar pagando. Bueno, resulta que incumplió, y uno de estos deudores demandó a la empresa de que habían incumplido con ese expediente, con lo que se había llegado a acuerdos respecto a esa suspensión de pagos de 1999, y por eso es que se refiere a esa fecha. Es decir, el que está reclamando su pago y por lo que la empresa se declaró en quiebra es porque uno de los deudores originales desde 1999 está reclamando de que una vez que la empresa salió de la suspensión de pagos, incumplió con el acuerdo, dejó de pagarle, lo demanda y oportunamente se declara en suspensión de pagos. Ahora, ¿por qué digo yo de que también hubo un apuro de la empresa en declararse en suspensión de pagos en 1999? Porque muchos recordarán que en el gobierno de Vicente Fox, que fue el presidente que ganó la presidencia de México en el año 2000, siendo el primer presidente no priista, los dirigentes de Altos Hornos estuvieron refugiados porque se les intentó también nuevamente forzarlos a sus pagos, se les acusaba de cierta forma como de fraude y se tuvieron que refugiar prácticamente todo el gobierno de Vicente Fox en Israel. Es hasta el gobierno de Felipe Calderón donde llegan a unos acuerdos y le dan oportunidad de que regrese al país. La empresa, como se declaró en suspensión de pago, la empresa continuó funcionando, aunque el dirigente se encontraba refugiado en Israel. Entonces, la empresa prácticamente desde que fue privatizada ha estado en estas incertidumbre, ¿verdad? Se sabe, y esa información que es muy importante que la conozcan algunas personas, es que muchos recordamos que al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo hubo una crisis económica pues muy fuerte en el país, el famoso error de diciembre de 1994. La empresa Altos Hornos tenía poco de haber sido privatizada. Se privatizó en 1991 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, bueno, ya se vendió a un particular. Entonces, nos llegamos a informar de la situación de cómo se realizó esa compra, cómo es que se privatizó esta empresa que anteriormente era propiedad del gobierno en este conflicto que tuvo Ernesto Zedillo al inicio de su gobierno. El gobierno se quedó sin dinero para pagar sus adeudos, necesitaba renegociar también sus adeudos, algo parecido a lo que le pasa a la empresa. Entonces acudió a unos bancos. Primero recibió ayuda del gobierno de Bill Clinton,
que le dio un crédito, le apoyó a dar un crédito para que México no dejara de pagar sus adeudos. Y el gobierno de Zedillo se comprometió a pagar ese préstamo temporal que le hizo el gobierno de Bill Clinton, entregando las facturas que recibía el gobierno mexicano por su venta petrolera. Ese es el respaldo que tenía el país, la venta que hacía mensualmente o diariamente del petróleo mexicano. Con eso garantizaba el pago de ese préstamo puente que le hizo favor el gobierno de Bill Clinton hacerle a su administración. Una vez recibido ese crédito temporal del gobierno de Estados Unidos, de Bill Clinton, acude a los bancos en busca de renegociar sus adeudos. Y entonces, obviamente, pues es recibido y pues es un país que tiene capacidad de pago y los bancos estuvieron dispuestos a hacer esa renegociación. Y estaban en ese instante y entonces es sabido que ya estaban a punto de cerrar el trato cuando le avisan a Zedillo que no era posible porque resultaba que los dueños de Altos Hornos no habían hecho sus pagos a ese banco. Y entonces el Zedillo comenta, dice, ¿y nosotros qué tenemos que ver con eso? Resulta que Altos Hornos, de estas personas, Alonso Ancira, el Grupo Acerero del Norte, compró la empresa al gobierno mexicano con un crédito bancario. Y este crédito bancario estaba avalado por el gobierno mexicano. Es decir, que si en un momento dado el Grupo Acerero del Norte, dirigido por Alonso Ancira, no realizaba los pagos al banco, el que se comprometía a realizar esos pagos era el mismo gobierno mexicano. Y resultaba que ya en ese tiempo, pues no estaban pagando a los bancos. Ahí se enteró Zedillo de que ya la empresa no estaba funcionando correctamente, de tal forma que el gobierno tuvo que también no solamente renegociar sus adeudos propios de la administración, sino que también tuvo que, para acceder o resolver su crédito, tuvo que también resolver ese adeudo que contaba ya la empresa de Alonso Ancira. Es decir, ya desde entonces tenía problemas económicos. Pero fíjese cómo nos enteramos. Resulta que compraron la empresa con un crédito bancario y que el gobierno mexicano era su aval. ¿A quién o a qué persona mexicana podría ofrecérsele un negocio si prácticamente te regalan la empresa? Ahí está la empresa, te la regalo a ti, pues yo no tengo dinero, pues pide un préstamo, pues el banco no me va a prestar, yo soy tu aval. Es decir, el mismo que le vendió la empresa resultaba que era el aval. Si en dado caso no pagaba, el gobierno mexicano se comprometía a pagar Altos Hornos. Realmente sería muy interesante que una vez que el juzgado logre entrar a las cuentas administrativas de la empresa, pues nos enteráramos, porque pues siempre ha existido dentro de la comunidad la idea de que Altos Hornos tampoco cumple con sus obligaciones con el Seguro Social, que tampoco cumple con sus obligaciones con el Infonavit de los trabajadores, es decir, que le descuentan a los trabajadores del Seguro Social y su Infonavit, pero que no los reporta a estas instituciones. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo que soy arquitecto y yo tengo un trabajador inscrito al Seguro Social y no hago el pago de su entero provisional, que se dice, del dinero que tiene uno que entregar al Seguro Social para que le den atención médica. Si a uno de mis trabajadores yo no les hago el pago, el Seguro Social no los atiende. Entonces, ¿por qué a los trabajadores de Altos Hornos sí los atendería? Entonces, se ha aprovechado, han tomado ventaja de que esta empresa es una empresa muy grande, que influye en muchos sectores de la comunidad, no solamente a sus empleados directos o indirectos, a los proveedores, y no solamente a los proveedores, también a los compradores, o sea, porque es una empresa que también influye en el mercado del acero local. Entonces, pero pues es demasiada ventaja, imagínate aquí. Primero la empresa prácticamente se la regalan porque no tenía dinero para comprar y el banco se convierte en su aval. Eso nos enteramos en ese momento con Ernesto Zedillo.
Posteriormente el mismo gobierno la protege porque para declararse en suspensión de pagos, yo recuerdo perfectamente que fue retirado de la administración de la empresa a este señor Alonso Ancira y entró a ocupar ese cargo un personaje que no recuerdo su nombre, pero que sí recuerdo perfectamente que venía prácticamente designado por el mismo gobierno para ocupar ese puesto y su única acción consistió en hacer todos los trámites, movimientos necesarios para declarar a la empresa en suspensión de pagos. También recuerdo perfectamente que antes de declararse en suspensión de pagos, la empresa o el propietario de la empresa realizó unas compras, pues vamos a decir, pues fuera de lo común. Vamos a decir, por ejemplo, se compró un barco de esos yates así, para así como de lujo, un barco que no tiene nada que ver con la empresa. Se compró un rancho cinegético donde se crían animales que pretenden reintegrarse al medio ambiente de aquí de la región, donde tiene búfalos y que tiene un rancho por aquí, que tampoco nada tiene que ver con el grupo, con la actividad a que se dedica de producir acero, y lo mismo avionetas, helicópteros. Y una vez hecho esas compras, se declara en suspensión de pagos. Esas sabiendas que no iba a pagar y que esas personas que le habían vendido de buena fe no iban a tener forma de recibir su pago. Esa suspensión de pagos llevó a la quiebra a muchas empresas proveedoras de la región, contratistas que le daban servicio por muchos años, pues al no recibir esos pagos, pues tuvieron que cerrar sus negocios, sus actividades, porque pues primero se aprovechan de que dejan de realizar pagos por varios meses. Obviamente que eso hace que la deuda se incremente y luego simplemente dejarles de pagar, pues y no solamente los deja fuera del mercado, sino también a ellos con adeudos con otras personas. Es decir, la empresa al declararse en suspensión de pagos se protege, pero deja completamente desprotegidos a las personas que confiaron en ella como proveedoras. Entonces eso ocurrió. Bueno, ahora la juez está exigiendo que ya le entreguen la administración porque han pasado ya pues varios días desde que se declaró la empresa, desde el 10 de marzo. Entonces, y no ha podido tomar control porque no hay luz. Entonces dice, oye, póngame una planta y yo necesito ya empezar a tener acceso a las cuentas. Y por otro lado, el dirigente sindical apenas está pues acudiendo al juzgado para enterarse de qué manera va a afectar a los trabajadores esta nueva condición jurídica de la empresa. Porque los propietarios no dan la cara, no se encuentran aquí en la ciudad. El señor ya se alejó y dejó el problema. Como lo digo, se declara en quiebra porque ya veía que el PRI estaba llegando a su fin, el que le había entregado a la empresa, el partido que le había entregado a la empresa, y iba a dejar tener de protección de esos gobiernos. Entonces entra el Partido Acción Nacional, el gobierno de Vicente Fox, pues es perseguido, incluso tuvo que refugiarse en el extranjero por varios años, regresa en el gobierno de Felipe Calderón. En ese proceso, en ese gobierno es cuando se realiza el proyecto Fénix, que viene toda esta ampliación de la empresa. Se inaugura el proyecto Fénix durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora, ahora se declara en quiebra en un tiempo en que sabe perfectamente que esta quiebra va o pretende, yo pienso más bien que pretende que pueda influir en las elecciones a gobernador aquí en la región y también en las elecciones a presidente de la República para en la siguiente elección presidencial que se va a realizar el próximo año. No creo yo que sea en el gobierno actual, el de Andrés Manuel López Obrador, donde se haya llevado la denuncia de la venta a sobreprecio
yo pienso que esta denuncia viene desde el gobierno del mismo Enrique Peña Nieto. Simplemente que a esta administración le tocó ejecutar la orden, ¿verdad? Entonces, ha llorado mucho por este pago de 200 millones de dólares. Como les digo, es la misma cantidad que supuestamente hace falta para reactivarla, pero la realidad es que todavía no le ha pagado al gobierno esos 200 millones de dólares. Apenas ha hecho unos abonos, no sé si por 50 millones o hasta 100 millones de dólares, que creo que hasta lo dudo. Y ahora resulta que es una empresa que, así como se ve, nunca ha sido redituable, se ha mantenido en quiebra, en suspensión de pagos durante 17 años, de los 22 años, a ver cuántos son, 17 de 30 años que ha estado en manos privadas. Ese es un claro ejemplo de cómo estas privatizaciones que realizó el gobierno, donde pasaron las empresas del control del Estado a las manos privadas, ha sido un auténtico fracaso, pero completamente fracaso. Aparentemente eligieron a los peores empresarios, que se les entregaron empresas muy redituables, prácticamente monopólicas, y no se ha visto que hayan generado más riqueza, es decir, simplemente se han enriquecido con estos monopolios. Me refiero yo, por ejemplo, el caso de Telmex, que todos dicen que es el hombre más rico del mundo. Dicen, pues cómo no, pues es un monopolio, todas las instalaciones ya estaban hechas, ya estaba funcionando, pues era lógico que se enriquecieran, no tenía que hacer nada. Lo mismo pasa con las televisoras que se privatizaron. Es una persona que tiene añales, que no paga impuestos. La empresa de aviación que se privatizó prácticamente se desmanteló completamente. Entonces es una muestra palpable del fracaso total de este tipo de gobiernos neoliberales que sucedieron a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, uno de los peores presidentes de México de todos los tiempos, comparable apenas yo creo que con Moctezuma, hasta por allá, realmente de lo peorcito. Y en el caso de Carlos Salinas de Gortari también, pues eran los que fueron encargados de realizar todas estas privatizaciones que fueron completamente en contra de la sociedad mexicana, podríamos decirlo así. Bueno, pues este es el comentario que quería realizarles, más o menos para tener una secuencia. La empresa se privatiza en 1991, en el 91 se declara en suspensión de pagos en 1999, dura 17 años en suspensión de pagos, apenas acaba de salir de la suspensión de pagos y ya está declarada en quiebra, y no solamente le adeuda a esas personas, a los bancos que le prestaron para comprarla. Uno de ellos seguramente están en esa lista, y a ver si ahora que la jueza tome control de la empresa, pues nos enteramos de más de las entrañas del funcionamiento de esta empresa, que ha sido muy importante aquí en la región, y y no se vislumbra un panorama muy favorable, ¿verdad?, para la empresa. Ojalá que Monclova supere todo este periodo. Esperemos que así, pero tenemos que hacer mucho de nuestra parte. Hay que recordar que yo hice una propuesta de solución al rescate de Altos Hornos, y yo se les encargo a ustedes, que seguramente algunos de ustedes han visto este video, pues promoverlo. Al final del video voy a colocar ahí en los videos que se recomiendan de ver, donde yo hago esa propuesta de solución. Obviamente que debe haber más soluciones, pero que existen soluciones para resolver este problema de Altos Hornos, lo existe, y que está en nuestras manos también. Entonces, por favor, ustedes que siguen en los videos, por favor denle like y compártaselo con más gente para que se enteren de esta situación, que seguramente muy pronto veremos su desenlace. Ojalá que sea favorable al país. Pero bueno, saludos a todos y espero que esta información les sea útil en la toma de sus decisiones. Estamos en contacto para otros videos. Bueno, bye.